Señor, queremos agradecerte una vez más por poder estar en esta mañana, en este lugar. Habiendo tantos otros lugares donde las personas por motus propio escogen ir, sabemos que tú nos has traído a cada uno de nosotros para que podamos escuchar tu voz. Porque vos querés hablar a nuestros corazones en medio de las circunstancias en las que estamos. Queremos escuchar tu voz, queremos que tu Espíritu hable a nosotros, queremos comprender tu palabra, queremos entender tu palabra y eso es imposible sin el obrar de tu Santo Espíritu. Por eso queremos pedir tu guía, Señor, durante este sermón, pedir que seas tú hablando a través de tu palabra a cada uno de nosotros y que recibas toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Es interesante la botánica y la biología porque una pequeña semilla tiene la capacidad de crecer muy grande. Y no solamente de crecer muy grande, sino de expandirse. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. Recuerdo en mi casa donde yo crecí en Chascomús, mi papá por ahí tiraba algunas semillas o tiraba algo en el fondo y de repente crecía solo y se expandía. Y eso es algo milagroso de la biología. Cómo una pequeña semilla puede crecer y generar un gran impacto. Lo mismo vemos en las Escrituras cuando Dios se refiere al Evangelio. Y eso es lo que quisiera que podamos leer en Colosenses, capítulo 1, la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 6. Cuando tuvimos las alabanzas, nuestro hermano leyó los 7 versículos del 1 al 7. Vamos a concentrarnos en los versículos 3 al 6. Y acá vemos lo que Pablo describe como algo pequeño que no deja de crecer por todos lados. Dice la palabra de Dios, versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Lo que Pablo nos presenta en este texto es un evangelio vivo. Y ese es el título de este sermón. Y esta es la razón de por qué existe esta iglesia local. Esta es la razón de por qué tenemos personas en este lugar vestidos de blanco que van a bautizarse. Esa es la razón de por qué yo estoy en este púlpito, porque el evangelio no es algo muerto, antiguo, deprecado, sino algo vivo. Y ese evangelio vivo quisiera que veamos 3 características de las que Pablo menciona en este texto sobre el evangelio y lo que hizo el evangelio en esta pequeña iglesia en Colosas. Y esas 3 características son que este evangelio nos alcanza con una promesa, este evangelio da fruto de fe y amor y este evangelio crece sin límites. Esos son los 3 puntos o 3 partes de la enseñanza de esta mañana. Y es lo que vemos en el texto. El apóstol Pablo está iniciando esta carta como era normal en las cartas griegas, con una presentación de quién está enviando la carta,
a quién está enviando la carta, y normalmente la carta se iniciaba con un agradecimiento. Si ustedes pueden leer en sus casas las demás cartas del apóstol Pablo, las cartas comienzan normalmente diciendo que damos gracias a Dios por algo en particular de la iglesia. Y ese algo en particular siempre tiene que ver con lo que está pasando en esa iglesia local, lo que está pasando o con esa persona a la que se le dirige la carta. Y en este punto lo que Pablo está mencionando acerca de esta pequeña iglesia de Colosas es que el Evangelio ha llegado a ellos, el Evangelio los ha alcanzado a la iglesia de Colosas. Y por el texto sabemos que esta iglesia tenía una esperanza futura, tenían una esperanza arraigada en lo profundo de sus corazones, una esperanza que consistía en la salvación eterna de sus almas y el perdón completo de sus pecados, lo que garantizaba para ellos un futuro glorioso luego de esta vida terrenal. Y eso es lo que Pablo está mencionando. En ellos se encuentra una esperanza reservada para ellos en los cielos, una promesa. Pero esto no había sido siempre de la misma manera. En este lugar como Colosas, en un momento no había ningún conocimiento de esta esperanza, hasta que alguien vino por primera vez a traer el mensaje del Evangelio. No había esperanza, no había ningún conocimiento del Dios verdadero hasta que el mensaje del Evangelio llegó por primera vez. Para darles un poquito de geografía, cuando nos referimos a Colosas, nos estamos refiriendo a una ciudad que se encontraba en el primer siglo en lo que era la provincia romana de Asia Menor, lo que pudiéramos hoy encontrar por la zona de Turquía. La ciudad de Colosas era un pueblito modesto al lado de otras dos ciudades más imponentes que eran Hierápolis y Laodicea. Y estaba distante de una metrópoli de la época que era la ciudad de Éfeso. En la ciudad de Colosas se mezclaba, como ocurre muchas veces en nuestras ciudades de origen o en la ciudad donde nosotros vivimos ahora, se mezclaba todo tipo de creencias. Había cultos misteriosos, había magia popular, había tradiciones orientales e incluso tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso el culto a la diosa Artemisa. Pero en Colosas era muy, muy fuerte todo lo que tenía que ver con tradiciones orientales y el rendimiento de culto a ciertos conocimientos místicos. Aún así, en ese pequeño pueblo que era principalmente griego, pagano, había un pequeño grupo de judíos que se reunían según la ley. Y es en ese trasfondo de un pequeño grupo de judíos en medio de una ciudad pagana donde surge la iglesia a la que Pablo le dirige la carta. Y este primer punto es que el evangelio había llegado hasta ellos. Ellos no estaban buscando el evangelio, no estaban buscando la verdad, no estaban buscando a Dios. Sin embargo, Dios estaba llevando el evangelio a esa región. Dios estaba más interesado en que ellos pudieran escuchar el mensaje del evangelio de lo que ellos jamás imaginaron en estar buscando la verdad de Dios. Y eso es cierto también en esta mañana. Dios está más interesado en que el evangelio llegue a tus oídos de lo que vos estás interesado que eso ocurra. Por eso Dios te ha traído en esta mañana para escuchar su palabra. El apóstol Pablo predicó por 3 años durante esa región, haciendo base en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, él no salió de esa ciudad a predicar por todos lados, sino que aquellos que escuchaban el mensaje del evangelio, se arrepentían y creían, se encargaban de llevar ese mensaje por toda la región. Y si miran conmigo en el versículo
número 7, el texto dice que los colosenses habían aprendido el mensaje del Evangelio de un hombre llamado Epáfras. Este hombre fue quien llevó el mensaje del Evangelio a ese pequeño pueblo. Probablemente él lo había escuchado en la ciudad de Éfeso y lo había llevado a Colosas. Epáfras era un hombre común, era un hombre como cualquiera de nosotros, pero que tenía la palabra de verdad, y eso es lo que el texto nos menciona. Esa palabra de verdad, Epáfras, no tuvo temor en predicarla en este pueblo de Colosas en medio de todas las mentiras y las falsas creencias que había en ese lugar. Lo que hizo Epáfras fue encender una luz en medio de las tinieblas. Un mensaje espiritual verdadero en medio de tantas mentiras engañosas. Por eso el texto llama a ese mensaje la palabra de verdad. Por eso nosotros siempre debemos cuestionarnos lo que oímos, si es o no la verdad. ¿Y cómo podemos estar seguros de ello? Porque hay muchas mentiras en el mundo en que nosotros vivimos. Y por eso necesitamos la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es el Evangelio. Y si has escuchado alguna vez el mensaje del Evangelio, el Evangelio significa buenas noticias. Y son buenas noticias no de lo que nosotros tenemos que hacer para ganarnos el favor de Dios, sino buenas noticias de lo que Dios hizo por medio de Jesús para salvarnos. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Si el Evangelio se trata de lo que Dios hizo, ¿qué hizo Dios? Bien, las Escrituras nos enseñan que en el cumplimiento de su gran amor Dios envió a su Hijo, quien vivió una vida sin pecado y obedeció perfectamente a Dios. Y luego Jesús mismo ofreció su vida como un sacrificio en la cruz, pagando el precio por los pecados de su pueblo. Y una vez que fue muerto y sepultado, al tercer día resucitó con poder. Y si más o menos has escuchado alguna vez de la palabra de Dios, has escuchado acerca del contenido de este mensaje. Pero lo que no siempre es explicado es por qué era necesario todo esto. ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios muriera en la cruz como un cordero que es llevado al sacrificio para el perdón de los pecados de su pueblo? Y la respuesta a la pregunta de por qué es necesario es porque todos hemos pecado. Todos nosotros en este lugar hemos pecado. Y aunque alguno diga, pues yo no soy religioso, no importa. ¿Por qué? Porque tu propia conciencia te puede marcar muy claramente las veces que has ido en contra de tu conciencia, las veces que has sabido que lo que estabas por hacer o decir o no hacer era incorrecto moralmente y aún así decidiste hacerlo. La Biblia llama a eso pecado. Todos nosotros hemos pecado y merecemos, por tanto, el juicio eterno de Dios. ¿Por qué? Porque al pecar hemos roto, quebrantado la ley de Dios. No importa cuánto intentemos remediarlo, ninguna de nuestras obras nos pueden librar de esa condenación. Y alguien pudiera decir, bien, pero a mí me enseñaron que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios bueno. Y eso es verdad según las Escrituras. Ahora, la pregunta es si la bondad y el amor de Dios hacen que su juicio deba ser injusto. ¿Ustedes confiarían en un juez que libera a una persona que ha matado a un niño simplemente porque él dice, yo soy bueno, yo soy amor, por lo tanto voy a perdonarlo y dejarlo en libertad?
Bueno, no pensaríamos de todo de ese juez menos que es amoroso y bondadoso. Pensaríamos que es corrupto. Porque lo que queremos nosotros de alguien que es bueno y que es amoroso es que sea también justo. Porque si no, no sería bueno en lo más mínimo. Por lo tanto, nadie puede escapar al juicio de Dios. Uno puede tratar de esquivar el encontrarse delante de Dios. Alguien puede tratar de esquivar pensar en su pecado durante toda su vida. Y eso es verdad. Los hombres intentan esquivar, intentan no pensar en su pecado, intentan no pensar en las cosas que han hecho en su vida. Pero tarde o temprano vas a estar a minutos de tu muerte. Y en ese momento, cuando mueras, las Escrituras dice que está ordenado para el hombre morir y luego ir al juicio de Dios. La pregunta es, ¿qué va a pasar en ese juicio con vos? Alguien una vez me respondió, bien, Dios va a poner una balanza y va a pesar mis obras buenas sobre mis obras malas. El problema es que nadie es bueno. Aún nuestras obras buenas pueden estar hechas por malas razones y malas motivaciones. El punto no es tratar de ver cómo nos salvamos a nosotros mismos. El punto no es tratar de ver si debo ir de rodillas a una capilla o si debo rezar tantas cosas o si debo dar tanto dinero a tal lugar. No, nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie puede borrar sus pecados por hacer buenas obras. Nadie puede quitarse la condenación de sus cabezas. Pero ahí está la buena noticia. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Jesús carga nuestra culpa, nuestra condenación en la cruz del Calvario y muere en el lugar de los pecadores para entonces ofrecer a los pecadores perdón y vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces lo que debemos hacer es arrepentirnos y confiar plenamente en Él. No importa cuáles hayan sido tus pecados. La invitación del Evangelio es a todo aquel que cree. Y todo aquel significa cualquier clase de persona. No importa tu educación, no importa tu trasfondo, no importa tu nacionalidad, no importa tu pasado, no importan tus pecados, no importa cómo llegaste. Lo que importa es que delante del mensaje del Evangelio puedas pedir perdón por tus pecados, arrepentirte y pedirle a Dios que te salve por medio de su Hijo. Lo que importa no es cómo llegaste, lo que importa es cómo te irás. Esa es la esperanza del Evangelio. Que aquellos que creen en Jesús no deben temer más a la condenación, sino que vivirán eternamente con su Salvador en una nueva creación sin maldad y sin pecado. Esa es la esperanza que tienen los colosenses. No importa si era un pueblo chiquito, no importa si era un pueblo olvidado, el Evangelio los había alcanzado, el Evangelio había llegado hacia ellos. El apóstol Pedro, otro de los apóstoles, escribe sobre esta esperanza reservada en los cielos para los cristianos. En su primera carta, primera de Pedro 1, versículo 3 al 4, el apóstol dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. No estamos siguiendo una religión muerta donde aquel que la inventó está muerto y donde su tumba es un lugar de veneración. Nosotros seguimos una esperanza viva de un Salvador vivo cuya tumba está vacía hasta el día de la fecha. El apóstol dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada para ustedes en los cielos. Fin de la cita.
si no fuera por la predicación del Evangelio, nadie podría nacer de nuevo. Nadie podría creer. Y si no creen y nacen de nuevo, nadie pudiera obtener el perdón de sus pecados. Y por lo tanto, no habría ninguna esperanza para ellos, sino esperar y aguardar el juicio y la condenación. Hay solo dos clases de esperanza en este mundo: el que espera para la tierra y el que espera para el cielo. El que espera para lo terrenal que se acaba con sus días, y aquel que espera la gloria eterna junto a Dios. Y uno no la merece más que el otro. Quiero dejar bien en claro, ninguno acá merece más ir al cielo que su vecino. Ninguno acá merece la salvación. Por eso es que es por gracia. Es un regalo de Dios, un favor inmerecido. Alguien que no la merece es el que la puede recibir. Si alguno cree que la merece, se le escapa. No la puede recibir, porque es un regalo de la gracia de Dios. Y por eso Pablo da gracias. Por eso Pablo comienza esta carta diciendo: damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos de Colosas, este pequeño pueblo, esta pequeña iglesia, tienen esa esperanza porque el Evangelio ha llegado a ellos y ellos han creído el Evangelio. Yo puedo decirles a todos los que estamos acá que el Evangelio está llegando a ustedes por medio de la predicación de la palabra. Pero eso es una parte. La segunda parte es que crean el mensaje del Evangelio. Colosas, esta iglesia, habían creído en el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros como iglesia iniciamos hace más de 3 años, hoy es nuestro 3er aniversario, y gracias por acompañarnos en este día tan especial. Cuando comenzamos a plantar esta iglesia, 5 familias, lo hicimos con la convicción de que lo más importante es comprender el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Comenzamos estudiando cada 15 días, luego semanalmente, y desde esos días procuramos que el Evangelio sea siempre el centro de las enseñanzas, de las predicaciones, de los grupos pequeños que se juntan en la semana. Es nuestro deber como iglesia, como miembros de esta congregación, mantener esa centralidad del Evangelio hasta el último de nuestros días. Sin la palabra de verdad, sin el Evangelio de verdad, viviríamos engañados y engañando a otros. Y Pablo menciona la clave de todo esto en el versículo 6. El Evangelio había llegado. El Evangelio estaba produciendo fruto de fe, de amor. El Evangelio estaba creciendo, pero ¿desde qué momento lo estaba haciendo? Fíjense el final del versículo 6. Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. El mensaje del Evangelio no va a dar fruto en tu corazón hasta que no comprendas de qué se trata la gracia de Dios. La gracia de Dios es que el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, no es algo que podemos ganarlo por nuestras obras, no es algo que lo podemos merecer por nuestras obras, sino que jamás lo vamos a merecer, y es algo que debemos extender nuestra mano y recibir el regalo por fe. Es la gracia de Dios. Jesucristo vino a este mundo a dar su vida en la cruz por los pecadores, no para abrir una puerta y que ahora vos por tus propios esfuerzos puedas cruzar esa puerta. Jesús vino al mundo a dar su vida para que todo aquel que crea en Él reciba esa misma vida eterna que Él es. Por lo tanto, es mi ánimo, mi ruego a cada uno de ustedes que puedan no solamente oír
y comprender la gracia de Dios, sino también creerla y apropiarse de ella. Dios les da un regalo en el Evangelio. El regalo es: vengan a Cristo y vivan. ¿Cuántas personas me he cruzado que no tienen esperanza? ¿Cuántas personas que no tienen un propósito por el cual viven? ¿Cuántas personas que teniendo un montón de cosas materiales siguen vacías por dentro? El tema es que nuestros corazones tienen un vacío, como decía un teólogo, que tiene el tamaño de Dios. Y hasta que nosotros no vayamos a Dios, ese vacío interior nunca se va a llenar. Vamos a tratar de llenarlo con 1000 cosas y nunca va a satisfacernos. Todo lo que este mundo presente nos ofrece nos volverá a dar sed. Todo lo que nosotros podemos buscar en este mundo nunca va a satisfacernos por completo. Pero aquel que conoce a Cristo, aquel que conoce el amor de Dios por medio de Jesús, Jesús dijo: el que viene a mí nunca más tendrá sed, nunca más tendrá hambre. ¿Has oído el Evangelio? ¿Has creído en el Evangelio? Amigo, amiga que nos visitas, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Tienes una esperanza futura que es más allá de esta vida? Alguien puede decir: bueno, mi deseo es no hacerle mal a nadie, tener mi casita, mi autito, mi trabajo, pero mañana mismo te pueden pedir tu alma. Si no, prende las noticias. El hombre salió a su trabajo. Ninguno de nosotros sabe cuántos días le quedan en el calendario. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentirnos de nuestros pecados, de creer en Cristo y de tener ahora una esperanza que no caduca, una esperanza que no tiene fecha de vencimiento en este mundo, sino que traspasa la vida y la muerte hacia la eternidad. Dios te ha traído a este lugar. Dios ha traído el Evangelio a tus oídos, como hizo en Colosas. La pregunta es: ¿qué harás al respecto? ¿Qué harás al respecto? ¿Ignorarás el mensaje del Evangelio sabiendo que tu eternidad está en juego? Y es interesante porque si yo estuviera en sus lugares pudiera pensar: pero yo solamente vine de visita. Pero Dios quiere hablar a tu corazón. Dios te trajo para hablarte el Evangelio, para llamarte a Él. Algunos quizás necesitan reconciliarse con Dios. Alguna vez fueron a una iglesia, alguna vez fueron parte de una iglesia, pero verdaderamente sus vidas no habían sido transformadas por el Evangelio. Una vez más, Dios te está llamando, Dios te está dando la oportunidad para que te reconcilies con Él, para que pidas perdón por tus pecados y para que aceptes el perdón y la gracia de Dios por medio de su Hijo. La existencia de esta iglesia es el testimonio vivo del poder del Evangelio para salvar a los peores pecadores. Ustedes no saben los currículums que hay acá. Y Dios nos ha salvado por su gracia. Y Dios nos ha dado una vida nueva. Pero el Evangelio no solo ha llegado a nosotros, no solo nos ha alcanzado con una esperanza futura, sino que ese Evangelio produce un fruto presente. Y ese es nuestro punto número 2. Este Evangelio produce un fruto, una transformación en cada una de nuestras vidas. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de esa esperanza. Entonces fíjense cómo la esperanza de la eternidad no solamente es algo que debo esperar a la eternidad, sino que da fruto hoy en mi vida.
da un fruto de fe, da un fruto de amor. Es algo que se evidencia en obras prácticas. Yo no puedo simplemente decir que he creído en Cristo simplemente como un seguro de vida para la eternidad. Pero mi vida no ha sido transformada en lo absoluto por ese evangelio. El Salmo 1 dice que aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Un árbol bien cimentado, un árbol que recibe el agua suficiente para la vida, ese árbol dará fruto. Porque si no da fruto, está muerto, está enfermo. De la misma manera, el verdadero evangelio produce frutos. Frutos de fe, frutos de amor genuino y verdadero. Una fe firme en Cristo y un amor por todos los santos, es decir, por todos los cristianos. La fe firme en Cristo era algo sumamente relevante para este pueblito de Colosas, porque había un montón de falsas enseñanzas y de falsos maestros que estaban en la cultura, pero que también estaban entrando a la iglesia. Estaban tratando de quitar a la gente de la palabra de verdad sobre quién es Jesús verdaderamente, sobre lo que Él hizo por nosotros. Cuando el evangelio es pervertido, entonces los resultados son pervertidos también. Donde no hay un verdadero evangelio, no hay una verdadera salvación y por lo tanto no hay una verdadera esperanza y por lo tanto tampoco hay un verdadero fruto en la vida de las personas. Cuando predicamos el verdadero evangelio, cuando buscamos vivir el verdadero evangelio, tenemos vidas transformadas, vidas restauradas, matrimonios restaurados, familias restauradas, relaciones restauradas. El verdadero evangelio produce fruto. El verdadero evangelio produce fruto. Y el fruto del verdadero evangelio en estos cristianos de Colosas es una fe firme, arraigada en Cristo como el Hijo de Dios que se hizo hombre para salvarnos en la cruz. Nadie puede salvarnos excepto Él. Nadie puede salvarse a sí mismo si no es por medio de Jesús. Y el fruto de la fe evidencia que es el árbol del evangelio. Si ustedes miran en las cartas del Nuevo Testamento, pero también si miran simplemente en la sociedad que vivimos, todos tienen pensamientos sobre quién es Jesús, pero no todos son verdaderos. Por eso vamos a las Escrituras. Por eso Pablo apunta una vez más en la carta a los Colosenses a la preeminencia de Cristo, a quién es Cristo verdaderamente, Dios hecho hombre. El Hijo hecho hombre para la salvación. Pablo anima a los colosenses a que esa fe firme que tienen es el fruto del evangelio, es a causa de la esperanza que tienen en Cristo. No podemos separar la esperanza del evangelio ni el evangelio del verdadero Jesús. Ellos están amenazados por falsos maestros que les dicen que tienen que hacer ciertas cosas para ser salvos. Jesús, para estos falsos maestros en Colosas, Jesús no es suficiente. Tienen que creer en Jesús, pero tienen que guardar estos días, tienen que no tocar esto, no comer lo otro, hacer esto, hacer lo otro. Habían agregado un montón de mandamientos y habían pervertido el evangelio y la confianza que tenían en Cristo. En el peor de los casos, llevando a personas a la condenación, alejándolos de la suficiencia de Cristo para la salvación. ¿Cómo podemos saber que el evangelio está dando fruto en esta iglesia? Primero, si estamos predicando el verdadero evangelio, si somos fieles a la palabra de Dios. Personas, amigos que nos visitan, siempre busquen
una iglesia que predica la palabra de Dios. Siempre escuchen y filtren todo por la palabra de Dios. Si somos fieles a la palabra de Dios, si predicamos a Cristo y a este crucificado como el único medio de salvación a los hombres por medio de la fe y el arrepentimiento, si nosotros nos mantenemos firmes en la verdad del Evangelio, es porque el Evangelio está dando fruto en medio nuestro. Pero no es el único fruto del Evangelio, sino que hay un fruto activo que se puede evidenciar en obras concretas y es el fruto del amor. El amor por todos los santos. Pablo da gracias a Dios por el amor que tienen los colosenses, no solamente entre ellos, sino con todos los santos, es decir, con todos los cristianos que han creído el mensaje del Evangelio. Y esto es muy interesante porque afirma que los colosenses no eran una secta, sino que pertenecían a la iglesia global de Dios, a la iglesia cristiana global de Dios. Los falsos maestros querían convertir a la iglesia de Colosas en una especie de secta con filosofías orientales, con religiones humanas, pero las iglesias cristianas verdaderas no existen aisladas, sino que son parte de la iglesia universal de Dios. Cuando me refiero a iglesia universal no hablo de la iglesia universal de Brasil, sino hablo de la iglesia que está en todo el mundo, de todo el mundo. ¿De dónde se nutre el amor que debemos tener los unos por los otros? Ese amor se nutre del sacrificio abnegado de Cristo en la cruz. Ese es el modelo al cual apuntamos para amarnos. Y ese amor solo es fruto del verdadero evangelio. No se puede falsificar el fruto del verdadero amor. Las falsas doctrinas, las falsas religiones, las falsas iglesias no pueden producir jamás el fruto del amor verdadero cristiano. El amor verdadero es fruto del evangelio verdadero y es humilde, desinteresado, sacrificial, abnegado y encuentra su raíz en la esperanza futura de gloria que nos aguarda en la segunda venida de Cristo. El apóstol Juan dice en su carta: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahí está la raíz del amor verdadero en la iglesia. Ahí está la raíz de una vida transformada que ahora ama con el amor de la cruz. Y alguien puede decir: bien, pero yo fui a una iglesia y no vi de ese amor. Yo fui a una iglesia y vi gente hipócrita. Bueno, primero lo lamento. Y segundo, en la iglesia hay gente dañada por el pecado. La iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia no es un museo que exhibe personas perfectas. Si fuera así, no habría nadie en este lugar. Estamos todos dañados y necesitados de la gracia de Dios para transformar nuestras vidas. Y si hay personas que no te han amado con el amor de la cruz, quizás no han sido transformados por el amor de la cruz. No han sido transformados por el verdadero evangelio. Es evidente entonces que el fruto del amor manifiesta que hemos creído en el verdadero evangelio. Como iglesia local, nosotros debemos procurar que se vea en nuestras relaciones el verdadero amor que nace de la cruz de Cristo y que busca imitar el amor que llevó a Cristo a la cruz. No queremos aparentar amor. Eso es fácil.
No queremos aparentar amor. Y acá me dirijo principalmente a los que son parte de esta iglesia local por estos 3 años. No queremos aparentar amor. Los que solo aparentan amor son los que profesan piedad pero niegan la eficacia de ella. Los que aparentan amar simplemente se aman a sí mismos y quieren sacar provecho de parecer amorosos. Nosotros no perseguimos ese amor. Nosotros amamos porque fuimos amados primero y debemos amar a nuestros hermanos de maneras concretas, cuidando la salud espiritual de nuestros hermanos, cuidando la salud física de nuestros hermanos, velando unos por otros para no ser engañados por el pecado en nuestros corazones. ¿Recuerdan los que han leído sus Biblias? Génesis capítulo 4, Caín diciéndole a Dios: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? El Evangelio transforma esa pregunta en una afirmación diciendo: sí, soy guarda de mi hermano y velaré por mi hermano y amaré a mi hermano más que a mí mismo. Y esto obviamente no nace de un corazón que está muerto y viviendo para sí mismo. Eso solo puede ser fruto del verdadero Evangelio. Una vida que no ha sido transformada por el Evangelio no puede amar desinteresadamente a otro con el amor de Cristo. Déjame preguntarte, ¿amas con el amor de Cristo a tu hermano? ¿Amas con el amor de Cristo a tu cónyuge? ¿Amas con el amor de Cristo a tus hijos? ¿Amas con el amor de Cristo a tu enemigo? ¿Hay fruto del verdadero Evangelio en tu vida? El Evangelio ha llegado a nosotros, nos ha traído la promesa de la esperanza viva en Cristo y ha producido un fruto de fe y amor en nosotros. Pero el Evangelio no se queda quieto. El Evangelio es como esa pequeña semilla de la que hablaba al principio, que empieza a expandirse y crece y se convierte en el más grande de los árboles. Y eso es lo que el texto nos enseña. Este Evangelio sigue creciendo sin límites. Nuestro último punto, versículo 6. El Evangelio ha llegado hasta ustedes y así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo he estado haciendo también en ustedes, desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Pablo afirma que el Evangelio da fruto de fe y amor en todo el mundo y también en Colosas, así como lo hace en Avellaneda. Es el Evangelio el que está dando fruto en todos lados. No es el poder de las personas, sino el poder de Dios en el mensaje del Evangelio. Y eso es sumamente importante. No es porque me gusta aquella iglesia que toca más lindo la música, o me gusta aquel pastor que hace más chistes, o me gusta el otro que se viste con saco y corbata. No, el punto es el Evangelio. El mensaje verdadero del Evangelio es lo que produce fruto, es lo que crece a la verdadera iglesia, aquellos que buscan amar y seguir a Cristo. No es el poder de las personas. El Evangelio crece en todo el mundo, crece también en Colosas, y crece también en Avellaneda, y crece también en Lanús, y crece también en Quilmes, y en cada lugar, porque es la naturaleza propia del Evangelio extenderse hacia todas las direcciones, llevando salvación, de tal manera que todos aquellos que creen y se arrepienten pueden ser salvados. La promesa de Dios es que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Y delante del trono el apóstol Juan vio gente de toda lengua, tribu y nación adorando al Cordero. Por lo tanto, nadie puede jactarse del crecimiento del Evangelio. Es para la gloria de Dios. Y esa cualidad del Evangelio, que este Evangelio crece, debe ser para nosotros como iglesia un gran ánimo y una gran motivación a seguir perseverando en predicar a todos acerca de este Evangelio.
a seguir haciendo discípulos, a seguir enseñando, a seguir trabajando, a seguir esforzándonos en que aprendan más y más a seguir a Jesús. La meta no está en los números. La meta no está en ninguna otra parte que no sea presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿De qué nos sirve tener 500 si no estamos procurando que vivan la verdad del Evangelio? Preferimos 10 e invertir en ellos para que puedan ser cada vez más a la imagen de Cristo. Y así como Pablo, nosotros debemos agradecer a Dios como iglesia local porque el Evangelio está creciendo alrededor nuestro. La iglesia bíblica de Citibel 3 años atrás envió 5 familias a Avellaneda a predicar el Evangelio y Dios ha dado el crecimiento a esta iglesia local. A Dios le pertenece toda la gloria porque nuestro Evangelio es primeramente su Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y si hoy, 3 años después que se empezó a predicar en este púlpito, podemos ver crecimiento numérico, donde más personas han creído en el Evangelio, sino queremos ver más crecimiento a la imagen de Cristo, no solamente numérico. Donde aquellos que estamos en la iglesia somos un poco más como Jesús que 3 años atrás. Esa es la meta. Y eso es solamente posible por el poder del Evangelio. Y eso es solamente para la gloria de Dios. La Escritura dice que los hombres somos vasos de barro en el cual tenemos este valioso tesoro. Y eso es para que sea manifestado que el poder y la gloria es para Dios. Tiene que ser nuestra meta como iglesia local que todos nosotros seamos Epafras, que enseñó el Evangelio confiando en el poder del Evangelio para salvar y dar esperanza, para dar fruto de fe y amor y para seguir creciendo más allá de cualquier circunstancia. Pablo le escribe a Timoteo antes de morir, mientras está preso en Roma, en lo que es su última carta porque está a punto de ser ejecutado. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo lo siguiente: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también lo negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Fin de la cita. El apóstol tenía la esperanza reservada para él en los cielos, que lo motivaba a dar su vida en la tierra por la causa del Evangelio, para que los escogidos obtengan la salvación y con ello el fruto de la fe, el amor y la esperanza en la gloria. Por eso sufría penalidades, por eso incluso la cárcel y la muerte, pero con la esperanza de que la palabra de Dios nunca pudiera estar presa. La esperanza es que si morimos con Él, viviremos con Él. Si nosotros perseveramos, reinaremos con Él. Pero el texto también nos enseña que si le negamos, Él también nos negará. Y cuando dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, es decir, Él no va a cambiar. Si morimos con Él, viviremos con Él. Tenemos esa certeza. Pero si le negamos, también tenemos la certeza de que Él nos negará. Hermano, ¿qué estás haciendo con tu vida para llevar el Evangelio a otros? ¿Qué estás haciendo con la palabra de verdad que Dios te ha dado y ha dado fruto en tu propia vida? ¿Estás llevando la luz del Evangelio a aquellos que aún están en tinieblas? ¿Estás llevando la esperanza del Evangelio donde no la hay? Como iglesia debemos procurar ser todos y cada uno de nosotros evangelistas que llevan el mensaje de la cruz por todas partes.
El Evangelio llegó, el Evangelio trajo esperanza, el Evangelio produjo fruto de fe y amor y el Evangelio crece sin límites. ¿Cómo no poner toda nuestra vida al servicio de ese glorioso Evangelio? Si eso siempre va a continuar de la misma manera. Hoy cumplimos 3 años como iglesia local y solo Dios sabe cuántos años esta iglesia, como testimonio del Evangelio, estará viva y vibrante. Y es nuestro deseo que Dios lo haga hasta que Cristo venga en su gloria. Pero eso dependerá de nuestro lado, de que sigamos firmes en la centralidad del Evangelio, no solamente en la doctrina, sino también en nuestra práctica. No solamente los domingos, sino también cada uno de nuestros días y en cada una de las áreas de nuestra vida. Hoy podemos, como Pablo, dar gracias a Dios en oración por lo que Él ha hecho en medio nuestro. Y es nuestro anhelo que podamos en los años por venir seguir dando gracias a Dios en oración por cómo el Evangelio da fruto y crece, así como en todo el mundo, también en medio nuestro. Y es nuestra oración, si estás en este lugar sin Cristo, que no te vayas de la misma manera que llegaste. Que podamos compartir con vos del Evangelio, que podamos responder tus dudas que tengas, que cualquier hermano acá de la iglesia pueda acercarse a vos y poder hablarte más de lo que Jesús hizo por nosotros. Pero no te vayas de este lugar como has llegado. Y podemos terminar este sermón orando, como Pablo, dando gracias a Dios. Damos gracias a ti, oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por estos 3 años que le has dado a esta pequeña iglesia. Señor, pero nuestro agradecimiento no es ni por el tiempo ni por el número, aunque nos goza que más escuchen de vos. Nuestro agradecimiento es por el fruto que vemos en nuestros corazones. Frutos de fe, frutos de amor, que se nutren de una esperanza futura de gloria, de la cual hemos oído en el Evangelio, en la palabra de verdad que ha llegado ante nosotros. Y así como en todo el mundo, Señor, está dando fruto y creciendo constantemente, así también lo ha estado haciendo en medio nuestro. Desde el día en que oímos y comprendimos la gracia de Dios en verdad. Por eso, Padre, queremos rogarte, primeramente, pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón, Señor, por todas las veces que no actuamos con esa fe y con ese amor, producto de tu Evangelio. Pedirte perdón por todas las veces, Señor, que actuamos, Señor, simplemente pensando en esta vida y no en la siguiente. Y también, Señor, queremos rogarte que hagas crecer a Cristo en nosotros. Que cuides esta iglesia de las falsas enseñanzas y los falsos maestros, Señor. Que podamos vivir el Evangelio y no solamente predicarlo. Y yo oro y ruego, Señor, por cada persona en este lugar que aún no te conoce, que tú les salves, Señor. Que puedan poner su confianza en este momento en Cristo para su salvación, que puedan arrepentirse de su vida de pecado y lejos de ti y buscar seguirte y servirte con el resto de sus vidas. Y si hay, Señor, personas que han ido a iglesias y hoy no lo están haciendo, Señor, que se reconcilien contigo y vuelvan a ti de todo su corazón, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.